Muy buenas noches, amables televidentes, una vez más a Civitas en su edición de Contrastes. Tenemos el honor de presentar a mis compañeros panelistas, Fermín Pascual Ramírez. Buenas noches, doctor. Mi querido amigo Fernando López Alanís. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, buenas noches y buenas noches a tu auditorio. Y también ya nuestro querido amigo y conductor de las mañanas, ya el conocido Enrique Santana. Enrique. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, queridos amigos que nos ven. Muy bien, y a nuestro invitado de esta noche, al profesor Dani Becerra, quien es miembro de la sección 18 del CENTE. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. Saludos, buenas noches a todos. En breve, él nos estará dando una amplia exposición acerca del conflicto magisterial que se ha venido presentando en el Estado. Bueno, vamos a empezar con los temas de esta noche. Ya una vez hecho la presentación de mis compañeros, y este miércoles vamos a tener como primer tema las instituciones, inercias o cambios, retos para la gobernabilidad del nuevo gobierno frente a la demanda ciudadana. Y en ese sentido quisiera empezar por definir qué cosa es gobernabilidad. Gobernabilidad va a ser la forma en cómo, a través de un procesos electorales, ¿sí?, aterrizan, después de haber sido convencidos la sociedad o los ciudadanos, ¿sí?, llevan a quienes van a gobernar hacia el poder. Y en retribución, los que accesan al poder mediante este proceso, están en condiciones de cubrir esta demanda social. Entonces, para establecer una auténtica interrelación gobierno y ciudadanos, mejor dicho, Estado y ciudadanos. Pero para que se lleve a cabo este proceso, se necesita pues de instituciones, y el principio principal para que se ponga en vigencia las instituciones, sí, es a través de las elecciones. Y los principales representativos, o lo más representativo
de las instituciones son los poderes por el cual se va a ejercer el Estado o se va a deber el Estado hacia la ciudadanía. Y estos tres poderes son pues el poder legislativo, ejecutivo y el poder judicial. En la medida de que el Estado pueda responder a estas demandas, se va a establecer pues la gobernabilidad. ¿Sí? En ese sentido, pues yo quiero invitar a mis compañeros a que vayamos desmenuzando cada uno de estos procesos y cada quien va a vertir acerca de lo que estamos planteando esta noche. Fernando, quiero empezar contigo. Perdón. Yo estaba dormido. Bueno, precisamente. Bueno, pues estamos frente, ahora sí, un aparentemente cambio. A partir del 1 de julio, se dio algo prácticamente inédito. Si bien es cierto que en el 2000 hubo una alternancia, pero ahora cada suceso que se va construyendo a lo largo de la historia y todo, pues siempre va a ser inédito. Entonces ahorita estamos frente a un panorama que para algunos tienen muy clara el destino que va a seguir el país, mientras para otros todavía hay ciertas incertidumbres. Entonces, ¿qué podrías abonar tú, Fernando, con respecto a este tema de las instituciones, inercias o cambios, retos para cubrir la demanda ciudadana? Bueno, en primer lugar, las sociedades de todo el mundo siempre están en evolución. Ese es un principio que no necesita demostración, pues simplemente observarlo. Lo que sí puede ser cambiado precisamente para adecuarse a la evolución de las sociedades son las instituciones. La institución tiene que responder a la vida social, a las actividades sociales, particularmente mediante las leyes que se supone son para la convivencia armónica, pacífica de los ciudadanos. Y el ejemplo más claro es el reglamento de tránsito. Entonces allí cada quien obedece, y cuando no obedece el semáforo o el carril o lo que sea, se meten problemas y meten problemas a los demás. Entonces, las leyes están hechas para la convivencia armónica de los ciudadanos. Sin embargo, esta institución elemental para la convivencia, en los últimos 40, 50 años, ha venido a tener crisis tras crisis tras crisis, por razones de la variedad tan grande que hay de intereses en la sociedad. Y entonces, esos intereses están pugnando siempre porque sus deseos de tener satisfacciones en sus intereses estén atacando las instituciones cuando no lo son. Y esto en todo el mundo, incluso en la Mongolia, ha traído problemas muy serios de gobernabilidad. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de derechas y de izquierdas. Y actualmente se está hablando mucho de que la derecha está regresando al poder en Europa y en América. Y ponen como ejemplo a Macron en Francia y a Trump en Estados Unidos, que por cierto llegó al poder de una manera muy, muy rara. Entonces, el asunto está en que ante esa crisis de las instituciones creada por la propia sociedad, no hay respuesta de las instituciones. Y esto es lo que trae como consecuencia los conflictos sociales, los conflictos
Bueno, los conflictos sociales en general, pero que tienen manifestaciones en lo económico, manifestaciones en lo político, manifestaciones en las iglesias, manifestaciones en los ejércitos, en todo el mundo. Ahora, está bien que sea todo el mundo, pero lo que a mí me interesa es México. Y esa es la segunda parte de tu pregunta. ¿Cómo se ven las cosas en México? Pues turbias. Nadie atina a saber qué va a pasar. Nadie atina a saber cuáles van a ser los siguientes pasos que se van a dar para la modificación de la Constitución, para modificar las leyes secundarias, para la aplicación de esas leyes, una militarización o no militarización del... O sea, estamos en aguas muy turbias o en aires muy opacos y no sabemos qué va a pasar. Entonces, a nosotros como ciudadanos de la calle, de la banqueta, de la vereda, ¿qué nos toca hacer? Pues en primer lugar, creo yo que lo más importante es ser congruentes con nuestros principios personales, con nuestros valores, porque los valores institucionales son los que se están tambaleando. Entonces los valores sociales de la familia, de la comunidad, son los que tienen que apuntalar. Ese es mi punto de vista, y actuar en consecuencia cada vez que venga el estímulo de una acción de gobierno. Bueno, efectivamente, Fernando, pues decías tú que se ve muy turbio, se ve todavía algo incierto, precisamente porque estamos atravesando por un cambio de régimen en el cual en México, fíjate que ha habido una forma muy peculiar de hacer política. Yo creo que derivado desde los antecedentes históricos, porque aquí hubo un régimen en el cual se basó en un régimen absolutista y autoritario en la figura de un presidente. El presidencialismo como émulo o como una herencia social histórica del gran Tlatoani. ¿Sí? Entonces estaba cerrado hacia la pluralidad y mientras tanto eso era más que todo como una forma de control social después de la revolución. Entonces logró captar esa demanda social en el cual había una respuesta y dio una crisis, lo cual se vio una explosión producida por la Revolución Mexicana. Luego se logró capitalizar porque hubo un pensamiento de los estados únicos, partidos únicos, ¿sí? Para acaparar el sentimiento nacionalista. Entonces Plutarco Elías Calles en 1929 logró capitalizar y fundó el Partido Nacional Revolucionario, ¿sí? Luego cambió sus siglas al Partido Revolucionario Institucional, que la revolución, ¿sí? Los resquicios de la demanda social producto de la revolución se fue institucionalizando a través del Estado en un partido único o hegemónico. Entonces es el referente histórico que ha llegado hasta nuestros días y eso funcionó porque para una forma de legitimizarse el Estado representado por el partido único hegemónico eran las elecciones, el famoso tapado, el famoso dedazo, ¿sí? Y la forma de legitimar esto era haciendo unas elecciones. A ver, no quisiera que esto fuera un diálogo entre los dos. Bueno, ok. Porque todo lo que estás diciendo se ve que es cuestión más de oídas que de tener datos fuertes, datos ciertos en qué basarse. Y eso que estás diciendo no es cierto. A ver. Entonces, no sé, los demás quieran tomar la palabra para yo poder decir y bueno, no... a ver, Fermín, bueno, con respecto a la gobernabilidad y los retos, las inercias o los cambios frente al nuevo gobierno. Bueno, lo que estamos viendo ahora es que efectivamente, como decía el maestro, hay un esfuerzo,
hay una dinámica que está poniendo la propia sociedad en su evolución en conjunto que hace necesario que haya algo más allá de leyes y reglamentos. Y esto es que haya instituciones encargadas de vigilar el sano cumplimiento tanto de las leyes como de los reglamentos. Dabas un ejemplo muy bueno sobre el reglamento de tránsito, pero así tenemos muchos otros más. Hay algo que no quiero dejar pasar, que el problema viene cuando las instituciones se encuentran dañadas desde adentro. Lo acabamos de ver recientemente con lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual pues inicialmente dijeron nosotros no reducimos el sueldo, y finalmente salen con una solución de sí pero no. O sea, sí me reduzco el sueldo, pero yo te digo cuánto, ¿no? El 25%. Entonces se queda en el punto medio en el cual dice, bueno, pues, legalmente sí lo hice, aunque constitucionalmente están fuera todavía de todo ordenamiento legal. Entonces el problema viene cuando se comienza a alterar desde adentro la institución, y esto hace que sea poco fiable la institución. Sin embargo, como ciudadanos sí me parece importante que como ciudadanos vayamos pugnando por cada vez mejorar esas instituciones. No se trata de tirarlas a la basura por ser instituciones, pero tampoco de creerles a fe ciega, sino buscar mecanismos que nos permitan mejorar esas condiciones en las cuales están llevando a cabo el desarrollo de las instituciones, y con ello tener una mejor perspectiva de la gobernabilidad. Entonces llegamos al caso actualmente en que hay quienes hablan del Estado fallido, el Estado mexicano fallido y cosas por el estilo. En su momento hubo defensores y detractores de ese concepto. Ayer que estaban hablando lo del juicio del Chapo Guzmán, pues bueno, salen otros elementos que terminan a dar al traste a las instituciones hasta ahora, cómo han estado funcionando en cualquiera de sus órdenes, ejecutivo, legislativo y judicial. Vemos cómo los vicios de la sociedad corrompida se han metido hasta las instituciones, y tenemos que comenzar por limpiar a las instituciones de esos vicios para, ahora sí, como lo decías, maestro, al final de tu intervención, ya tengamos unas mejores instituciones. Enrique. Sí, claro, pues tenemos a Fernando, que es una institución en esto de política, un historiador, sí, aunque diga que no, sí tiene sus elementos históricos que confirmar, y lo podemos ver en sus publicaciones que hacen en el Facebook, bastante interesantes. Y pues sí, yo creo que también, como dices, siendo más de oídas que de confirmación, me parece que el sistema que se erigió durante todo el priismo, que funcionó bastante bien en muchos años, y que me parece que en la llegada de Salinas de Gortari se cambiaron las estrategias de cómo se manejaba el gobierno, que en algún momento, como todos los organismos, tenía que cambiar o iba a sucumbir, como parece que ha sucumbido, porque no sabemos cómo están operando para recuperarse. Y pues esto me parece que incluso hubo una contradicción entre lo que dicen sus estatutos y su actuar, como le comento, desde el salinismo para acá, y eso yo creo que fue lo que llevó a este gobierno hegemónico, que fue muy funcional, que hizo crecer el país en gran parte, y que llegó el momento en que pues tuvo que caer, porque entre los mismos grupos internos pues eran más enemigos que los enemigos que estaban fuera del partido, supuestamente. Efectivamente, ¿no? Entonces, más que todo eso se vio más evidente en el 1988, con el arribo de Carlos Salinas de Gortari, con un proceso altamente cuestionado con el sistema, la caída del sistema, en el cual, a pesar de que Cuauhtémoc Cárdenas siempre dijo que él había ganado, pero no se presentaron pruebas contundentes acerca de eso, ¿no? Y luego también con lo de la quema de las boletas y eso, que también borraron cualquier tipo de evidencia. Entonces ha ido a dabas yo los referentes históricos con respecto a lo de cómo quise hacer histórico de cómo se han dado las cosas, hasta que
En 1988, con el arribo de Salinas, pues hubo mayor apertura. Anteriormente, una de las cosas en la cual los procesos electorales estaban directamente organizadas, hasta cierto punto controladas, por el propio Estado, los que estaban en el poder. ¿Por qué? Porque los que eran encargados de hacer los procesos electorales era la Secretaría de Gobernación. Entonces, de ahí la necesidad de plantear de un organismo totalmente independiente y ciudadano, que resultó en la formación del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. Entonces es muy importante, quiero comentar esto porque cómo ha ido la evolución de las instituciones en México. Ha habido crisis, ha habido demanda ciudadana, y entonces ante el cual ha habido cierta apertura, pero la apertura no ha sido por decreto o una voluntad, sino que por el empuje de la sociedad, en el cual en el cual la sociedad, ante las crisis recurrentes, ¿sí?, ya no funcionales, entonces los gobiernos en turno se hicieron un poco ya más flexibles y tuvieron, para estar de acuerdo a las demandas sociales, ir cambiando, ¿no? Entonces, de hecho, que Carlos Salinas de Gortari llega altamente cuestionado, con bajos márgenes de por sí, márgenes de legitimidad, por lo cual se tuvo que hacer algunos cambios. En el artículo 130, como dar, por ejemplo, la calidad de ciudadanos a la iglesia, lo cual por tradición laica no estaba, ¿verdad? Bueno, Fernando, veo que tienes alguna. Tengo varias cosas. La primera, la etapa postrevolucionaria es del término de la revolución en 1917, luego viene la lucha de facciones, etc. Cuando todo el mundo andaba agarrado de los fusiles, Plutarco Elías Calles, auxiliado por personas que sabían de esto, organiza el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, y lo organiza precisamente para acabar con todo el desorden. Esto es una cosa muy buena. Sí. Ok, pero deja un cuarto poder, vamos a decirlo así, porque en realidad eran tres partidos en uno. Eran las clases sociales, la CENOP, eran los campesinos, eran los obreros y era el ejército. ¿Por qué era el ejército? Pues porque venían de ganar una revolución con el ejército, pues ni modo que, hasta que no llega el que siguió de Cárdenas, y el mismo Cárdenas ya había dejado todo preparado para que el ejército ya no fuera. Ávila Camacho, ya no fuera. Entonces, esa composición social y política tiene una vigencia extraordinaria hasta 1970, cuando el país crecía al 7% anual y a veces más. Y en los años 60 se le llamó el milagro mexicano. Exactamente. Y éramos autosuficientes en todo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Ahora, ¿había partidos políticos de oposición? No, eran partidos de membrete. Yo todavía, en el año de 1979-80, vine a Morelia a alguna cosa, lo que haya sido, y quise hablar con los panistas. No juntaban para hacer el Consejo Estatal. No contaban, no juntaban. A ver si me acuerdo cómo se llamaba el que estaba entonces de presidente. Él fue el que me dice, pero ¿cómo quiere hablar con nosotros? Ahora, no había oposición, había partiditos de membrete que recibían dinero del Estado, y eso era igual que Morena, antes de ser gobierno, recibía dinero del Estado, era de lo que vivían. Pero una fuerza política, el PAN en Tierra Caliente, por favor,
¿Cuándo? Todavía. Ni ahora, pues. Bueno, otra vez. Efectivamente. Entonces, hablar así de que el PRI era el... Después de 1970 viene la primera gran etapa de corrupción amparado por el PRI. Ahí sí ya no digo nada. Es con Echeverría y López Portillo. Coincido contigo. Claro que en ese momento, desde la crisis postrevolucionaria, precisamente fundando el Partido Nacional Revolucionario, se logró capitalizar, institucionalizar, ¿sí?, las crisis. Y claro que tuvo vigencia y funcionó. No institucionalizó las crisis, las evitó. Bueno, pero... No, institucionalizar las crisis es que cada ratito voy a estar en crisis. Eso no es bueno, cierto. es un proceso de institucionalización. Hasta 1900. Pero el sistema no funcionó así como a la perfección, como lo estás diciendo. O sea, ya estaba permeada. La corrupción estaba hasta adentro. No, espérame. Recordemos a López Paseos, que le llamaban, ¿no? No, pero López Paseos era un santo comparado con Miguel Alemán. Por eso. Ahora, espérame. Pero eso no quiere decir, de ninguna manera significa la generalidad. Las cosas como están ahora jamás se imaginaron en los años 50, los 60, jamás. No se podía concebir hacer política sin el Estado, sin el partido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había condiciones. Tú mismo decías no que había condiciones. No había condiciones. Era la única forma de hacer. ¿Sabes quién hizo el PAN? Gómez. Un gran revolucionario. Un gran revolucionario. En 1938, y es a los panistas de todos los tiempos les ha dolido, Gómez Morín se entrevistó con el presidente Cárdenas y le dijo, hay una corriente de pensamiento y una corriente social y esto y lo otro que necesita ser representada en el gobierno. Y le propuso la creación de un partido político. En ese momento no se dijo PAN, porque pues, no se sabía que iba a haber PAN. Pero Gómez Morín, que era uno de los 7 sabios de la revolución, fue el que hizo el PAN. ¿De dónde vienen con esas jaladas? Perdón. Bueno, ¿cuándo viene el gran problema del PRI como Estado hegemónico? De Miguel de la Madrid para acá. Cuando llegan los tecnócratas. Cuando llegan los tecnócratas, exactamente. Y la corrupción de López Portillo. Pero quiero hacerte mención también algo muy importante, Fernando. Pero ya empezaba a haber unos visos previos, ¿sí?, con la muerte de Posadas Ocampo y la serie de asesinatos que se hicieron posible. O sea, ¿de qué estamos hablando? Porque si nos vamos a poner a brincar los surcos, no voy a saber cuál bueno, o sea, ya había vicios. Visos ya. Ya se vicios no ha habido ya se ve por eso, que pero el sistema ya estaba impactantes. caduco y desde estaba decadente. el gran Tlatoani, Sí. Y desde el absolutismo de los reyes europeos, ya era la gran corrupción. Eso no quiere decir que esta se pueda justificar. Claro. Pero no es invento del PRI, por favor. No. ¿De dónde me salen con eso? No en ningún momento es del PRI. Pero lo institucionalizó. El claro. detalle es eso, que lo haya institucionalizado. Eso estoy de acuerdo. Lo legalizó. Claro. No lo legalizó. Y allí voy contigo. Se volvió un Tú me dices que el Poder Judicial estaba corrompido porque tenía altos sueldos. Yo te digo, eso no es cierto. No es que sea corrupción, más que todo es anticonstitucional. No, eso no lo sé, él dijo corrupción. Dijo la corrupción desde adentro. Habrá que ahorita que habló de la corrupción desde adentro y habló de los sueldos de los ministros. Muy bien. Para mí, yo entiendo que ese sea tu criterio. Si está bien, no lo respeto. Para mí, la corrupción del Poder Judicial se me comprobará con los ministros dando definiciones jurídicas corruptas, no por sueldos. No, efectivamente no por sueldos. Siempre que un dictamen que hayan hecho y en el cual exista evidencia,
que es lo más importante, de corrupción. que debe haber evidencia de que hay un manejo turbio detrás de todo Ok. eso. Pero por supuesto que no son... Pero como decía ¿cuándo ayer, me lo vas a enseñar? Enséñamelo y entonces No, te creo. ese es como Los el- sueldos, eso pasa. No, ese esto es como el un caso ayer hambronazo, que decían ¿no? de Esa lo del muchacho. Chapo Guzmán, ¿no? Y hoy estaban algunos periodistas diciendo, A ver. oye, no hay evidencias, esto, por supuesto que no va a haber un cheque ahí que diga, mira, esto para que te des un dictamen a favor. Ok, O sea, entonces eso- de lo eso que es demasiado estamos, infantil, en todo entonces lo que caso, estamos queremos haciendo esto. es repetir a lo repetitivo, por no decirlo de otra manera, lo que otros dicen. Pero entonces es caernos al principio de aceptar a ojos ciegos. ¿no? O sea, Precisamente porque lo es lo que diga, te estoy porque diciendo, lo que diga no lo institución, hagas. lo tengo que acatar. Bueno. ¿O No. a qué punto vamos a No. llegar? Ok. Regresemos digamos, podemos nosotros pasar aquí en una discusión sin... Aquí yo quiero que cada quien exponga su criterio, es respetable cada quien, ¿sí? Pero aterricemos. Estamos frente a un panorama que decías tú, Fernando, que se ve turbio todavía, un tanto incierto. Decías, dabas unos ejemplos, pero yo quiero ahora, ya llegó un nuevo presidente, la gente, con la aceptación de de la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque llega al poder con un 70% de 53%, ¿sí? Y que ha ido aumentando las preferencias en las encuestas. Se habla por ahí que son un 80% de aceptación, un 90% de aceptación. Entonces, eso, pero todavía estamos en los inicios todavía. No podríamos hablar, ahora sí yo quiero hacer un planteamiento teórico de que no podemos hablar de un cambio de régimen mientras no haya cambios o reforma de Estado, que tenga que haber perfeccionamiento de las instituciones, tanto en el ámbito del legislativo, judicial y ejecutivo. Entonces, tenemos que hacer caso o analizar por qué se produjo este cambio, cuál es la demanda ciudadana, cuál fue lo que impactó más y por qué se produjo este cambio. Es un cambio incipiente, digamos, pero que no podemos nosotros hablar todavía de una arribo o una consolidación democrática. Entonces, quiero llevar ahora sí que la discusión y el análisis en ese sentido. Estamos frente a un cambio, estamos frente a un presidente que todavía sigue siendo cuestionado, pero también que, por otro lado, la gente tiene mucha aceptación en la gente. Entonces, yo creo que estamos ante una muy buena oportunidad para mejorar las instituciones. Lo que se ha hecho mal, bueno, pues ya estuvo, no sé, ya pasó, no lo podemos cambiar, pero sí tenemos la gran oportunidad de comenzar a plantear, cuando menos, ojalá llegamos a la acción, a mejorar las instituciones. Sí, yo creo que es esa la gran lección que tenemos en este momento. Por supuesto que hay, en la pasada elección hay muchos que llegaron al poder legislativo, pues con la idea de que las cosas seguirían siendo como hasta antes de esta elección, y no les cayó de la idea, no les cayó, como dicen, no les cayó el 20 de que la sociedad está pidiendo que las instituciones evolucionen para bien de la sociedad y para bien de la propia institución en sí. Entonces yo creo que la gran oportunidad que tenemos ahorita es esta, mejorarlas y mejorarlas. Y en ese sentido, todos los planteamientos nosotros tendríamos que estar haciendo es para abonar, para sumar, y pues eso es lo que yo creo. Sí, además creo que todos tenemos una herencia priista en toda la política, porque el PRI fue el formador durante mucho tiempo, incluso nuestro presidente actual pues fue priista de hueso colorado en sus tiempos, y pues tenemos que aprovechar todo lo que estuvo haciendo bien el PRI en sus tiempos, superar todo lo que se ha hecho mal o perversamente,
y tener esa capacidad y no ver este pleito que hay ahorita entre los chairos, los del otro, los fifís, etcétera. Pues no, somos lo mismo y creo que todos buscamos un objetivo común, que es tener una mejor sociedad, que sea más justa, que podamos vivir en paz, que tengamos tranquilidad. Y así como el régimen priista lo dio en mucho tiempo, que no necesitamos tener una reja en la casa ni candados, que se quedan las puertas abiertas porque no había delincuencia tan abundante como ahora, siempre la ha habido, pero no era tan abyecta como se da en estos casos. Y todo eso se puede rescatar, es nuestra propia historia, no es la historia del PRI, es la historia del pueblo mexicano, que tenemos que recuperar esa situación social. Totalmente de acuerdo con eso, estamos ante la gran oportunidad, eso es una verdad de Aquilo, pero esa oportunidad se da entrando de lleno, con la mejor intención, con la buena voluntad, con las ganas de servicio, no apoyándose en los errores del pasado. ¿Puedo decir una majadería aquí en el micrófono? Los errores del pasado no justifican las pendejadas del presente. Exactamente. Así es. No. Entonces, esto que decía él es muy cierto. Vamos a ver que arrancar de cero, imposible. Pero vamos a ver qué es lo que se hizo mal para desecharlo o corregirlo y evolucionarlo. Y vamos a ver lo que se hizo bien para mejorarlo. Y en eso, pues cada quien de nosotros tiene que poner su granito de arena para hacer el gran edificio. Así es. Efectivamente, coincido, permíteme, coincido de que no se concebía hacer política, ¿sí? El PRI fue una escuela en la ciencia política moderna y es algo inédito y a nivel mundial, ¿sí? Todo, hasta este momento todavía, se sigue trabajando sobre la estructura institucional del PRI. ¿Sí? ¿Cómo es? En el 2000 llegó Fox, planteó una serie, generó muchas expectativas, en el cual la gente se volcó también a votar por él. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada, fue un cambio en el cual, como decía Lampedusa en su gran obra, el gatopardismo. Entonces, es la percepción de la ciudadanía, no pasó nada, ¿no? Después, se dice por ahí de que después de haber sido, o que se ostenta como el presidente del cambio, apoyó al presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, tenemos que aquí estar conscientes de que si los gobiernos que lleguen, como el que acaba de llegar, sigue gobernando bajo el mismo esquema, entonces no va a haber un cambio verdadero. El cambio precisamente tiene que aterrizarse si se hace una reforma, si se empieza por cambiar las cosas que están mal. Y eso, la única forma es haciendo una reforma de Estado que implique todo lo que no sirve en el ámbito de la política, una reforma política, una reforma judicial, donde realmente la aplicación de la ley sea pronta y expedita. Sí han habido reformas, pero una que aterrice y que esté de acuerdo a la demanda ciudadana. También en el ámbito legislativo, donde se tiene de que ya, como en el pasado, el carro completo y que el poder legislativo estaba sospechosamente bajo las órdenes del Ejecutivo. Igual también, ahorita hay mayoría en el Congreso, ¿sí? Pero se tiene que guardar una distancia en los tres poderes. Tiene que ya proyectarse a la ciudadanía una auténtica división de poderes o gobiernos divididos, donde los tres poderes deben ser totalmente autónomos y donde no haya ninguna intromisión de uno con el otro. ¿Por qué? Porque son tres poderes que son pares, no deben estar uno tras el otro.
De hecho que, por ejemplo, y también los de oposición en el ámbito del Poder Legislativo tienen que tener la plena responsabilidad y madurez de ser un contrapeso con responsabilidad, pero también apoyar las iniciativas que sean a favor de la ciudadanía, ¿no? Porque lo que se siente en este momento, hasta este momento, es que las instituciones, llámese quien sea, dieron la espalda a los ciudadanos. Es la palabra ¿cuál es el sentido de la gente cuando hablamos de política? Sinónimo de corrupción. De un político, es que un político no se puede concebir a un político con honestidad, sino alguien que detrás, para poder llegar al poder, tuvo que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, es lo que podemos rescatar en el sentido de que estamos frente a una gran oportunidad de que cambiemos todos y una nueva forma de hacer política y una responsabilidad que tiene que ver con la refundación de los partidos políticos, que se pongan de cara a los ciudadanos y que busquen en sus principios, ¿sí? Y que sea una oferta política viable y que se construya ese abanico de oportunidades, pero abanico también de diferentes opciones que debe representar los partidos políticos como una oferta ciudadana, donde el ciudadano tenga la libertad y la capacidad como para poder elegir lo que más le conviene en un marco de libertad. Sí, tenemos también la participación de nuestro invitado, el profesor Dani. Bueno, vamos a darle la palabra en este sentido y luego vamos a ir a un corte y luego arrancaríamos con lo de... Bueno, adelante. Sí, bueno, yo en esta parte quisiera comentar solamente que esta cuestión de lo que nosotros llamamos una descomposición de las instituciones a partir del gobierno de Salinas de Gortari, ya con Miguel de la Madrid, pues no es otra cosa más que instaurar en nuestro país un Estado neoliberal. Un Estado neoliberal que generó precisamente el desmantelamiento de todo lo público e ir generando las condiciones para precisamente la privatización de muchas de las instituciones, de las paraestatales que habían sido creadas, y conforme fue pasando este proceso, pues fue evidentemente agudizándose, de tal manera que evidentemente las instituciones que obedecen al Estado, que obedecen a, digamos, a las políticas que se van generando, pues son instituciones que dejaron de alguna manera de servir a la ciudadanía y se volcaron a la parte de mantener digamos que la parte de los derechos de estos grupos del poder, la oligarquía del país. Y las 11 reformas estructurales, las últimas 11 reformas estructurales que tenemos, pues fue como la cereza del pastel. Es el desmantelamiento del país, pero también es la parte de generar una condición de intervencionismo a nivel de corte internacional, y que va generando un despojo. Es el despojo de los recursos naturales, pero también es el despojo de nuestra cultura, es el despojo de una condición que nos lleva a la pérdida de la soberanía nacional. Entonces, yo considero que efectivamente lo que se está planteando con Andrés Manuel López Obrador, que evidentemente no tiene nada de socialismo porque no es marxista-leninista Obrador, pero que sí tiene una condición precisamente de buscar la justicia social, de buscar cómo evidentemente esta parte de las instituciones regresa no al servicio de los grupos en el poder que están manejando el dinero en el país, sino regresan al servicio de la población, de las mayorías. Y creo que es a lo que le está apostando digamos, quien está ahorita en el poder, no solamente López Obrador, sino quien está alrededor de él. Evidentemente muy centralizado el poder en López Obrador, pero alrededor de él está gente o personas que comparten este proyecto y que evidentemente yo no coincido totalmente en esta cuestión de la separación del legislativo con el ejecutivo, porque si hay un proyecto de nación, entonces deberíamos todos caminar hacia un mismo objetivo, que sería esta parte de un Estado bienestarista, un Estado que permita la economía mixta,
es decir, que nos vaya bien a todos, que todos podamos tener un desarrollo. Entonces, yo considero que las instituciones en este momento se tienen que ir adecuando a ese nuevo proyecto de nación que viene impulsándose desde López Obrador y que es precisamente el de la justicia social y que nos pueda ir bien a todos. Bien, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos en este programa de Activitas Contrastes. Bueno, para finalizar este tema, el cual estamos platicando, quiero llegar a una conclusión, o sea, que lleguemos a una conclusión en la cual podemos recoger lo más saltante de cada quien. Yo creo que hablando fuera del aire, Fernando, coincidimos todos de que la sustancia fundamental que produjo
este cambio que estamos viendo, que aún es incipiente e incierto, pues fue la corrupción. Precisamente todos los partidos que llegaron al poder, que si bien es cierto, haciendo bajo la estructura del PRI, porque el PRI, como comentaba hace un momento, fue el que hizo una escuela a nivel mundial sobre la forma de hacer política, que fue vigente y que tuvo sus respuestas positivas en la construcción de la República, que es cierto, pero como en todo, llega un momento en que empieza a perder vigencia, y es cuando surgen los vicios y surgen las situaciones en las cuales, como todo que se detiene, empieza a haber un caos, y precisamente los grados de corrupción que cada vez se hicieron más evidentes. Como decía Fernando, siempre ha habido corrupción, pero cada vez más evidentes hasta llegar a nuestros días, que precisamente la bandera de nuestro actual presidente fue la corrupción, que la causa de todo el mal del país era la corrupción. Lo voy a decir en una palabra. Lo voy a decir en una palabra, perdón. ¿Hay corruptos? Sí, hay corruptos, ¿no? Así es. Pero es porque hay corruptores. Y tírale por donde quieras, decimos en el rancho. Así es. O sea, la corrupción es el que corrompe y el que se deja corromper. ¿Qué significa esto? Y espero que algún día lo podamos platicar más ampliamente y sobre todo con presencia de maestros. La carencia efectiva, práctica de los valores humanos, universales o como les quieran llamar. Es ahí. ¿En dónde empieza? Como dijo López Obrador y como antes dijo otro, para barrer las escaleras hay que empezar de arriba para abajo. ¿En dónde empieza el corrupto y el corruptor? Arriba. Iglesias, Estado, instituciones, ejército. No es cierto que te vi bajar. No es cierto, nada más te vi cara de que lo puedes decir. Oye Fernando, y también tiene que haber un cambio en el discurso, un cambio en la forma de hacer política, más responsable, en el cual también de que ya dejemos de lado las mentiras, la simulación, ¿sí? Tienes muchísima razón en el cual se dice que se debe, y yo creo que también, yo coincido también con López Obrador, que si no se pone el ejemplo, los demás pues van a hacer. ¿Para qué me esfuerzo yo por cambiar si puedo resolver cómodamente dando una mochada, una mordida? ¿Sí? Entonces el ejemplo tiene que venir desde nuestros gobernantes, y no como se hacía. Bueno, perdón Fernando, es muy importante también hacer hincapié en las cosas del pasado para poder tener nosotros elementos como para que sea un elemento del cambio. Nos quisieron inculcar por ahí de que el mexicano era corrupto por naturaleza o por rasgo cultural. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, con esto terminamos y vamos a dar paso al otro tema que nos ocupa esta noche. Tenemos la presencia del maestro Dani Becerra, quien, como ya comenté, forma parte de los directivos de la sección 18 del CENTE. Democrática, de la sección 18 democrática. Maestro, quisiera que nos hiciera una exposición de acerca. Llevamos ya desde el lunes para acá en paro, y muchas veces hay un concepto que tiene la ciudadanía de ustedes los maestros, que un paro es un paro de labores, y otra vez los maestros, y otra vez la madera está tomada, ¿sí? Entonces, pero aquí queremos darle voz precisamente a los conflictos, a las causas por qué están en paro y de qué forma está afectando. Sí, bueno, hace un rato que se comentaba precisamente de esta cuestión del desmantelamiento de las instituciones. Bueno, la parte de la educación en el país pues no se quedó exento de esto. Nosotros planteamos que todo modelo educativo obedece a un tipo de país que se quiere. Y en todo caso, el modelo educativo en el país
se fue modificando precisamente para generar ese tipo de ciudadanos que este periodo de 36 años de neoliberalismo ha ocupado, ¿no? Es decir, ciudadanos con características que permitan ser buenos empleados, dóciles, que se ponga la camiseta del patrón, etcétera, pero con un bajo desarrollo cultural que ha generado precisamente toda esta cuestión pues de un alargamiento de la ciudadanía. Y en esa condición yo el problema que tenemos nosotros ahorita en Michoacán lo puedo trazar en dos ejes. Un eje sería producto de la problemática que se generó a partir de la última embestida que se dio con la reforma educativa, que fue en el 2012, y que tuvo como característica aparentemente centrar la problemática educativa nacional en el maestro. Es decir, el maestro es el culpable de que haya un bajo desarrollo educativo en el país. Esto calificado por organismos internacionales que generan una condición muy homogénea, muy estandarizada, no adecuada a las cuestiones que vive el país. Y entonces a partir de eso se genera todo un caos en el sistema educativo, con un modelo educativo, podemos decir así, ya hasta el final. Si ustedes recuerdan, el modelo educativo que plantea Peña Nieto entra en vigor posterior a la salida de él, o ya prácticamente ya la salida de él en septiembre del 2018, y es un modelo educativo precisamente para el despojo cultural. Un modelo educativo que plantea, que centra en tres ejes la parte de la cuestión educativa, que es la parte del lenguaje, matemáticas y ciencias, porque es lo que se evalúa en las pruebas estandarizadas. Entonces siguen más o menos un mecanismo como en Estados Unidos, pues yo te preparo para el examen para pasar la prueba y entonces aumentamos o subimos en el rating de la evaluación educativa. Y la otra parte, que es la cuestión de tratar algunas áreas del conocimiento, como la cuestión de educación física, como cívica y ética, en una condición de materias secundarias. Y lo peor, la cuestión de la autonomía curricular, que lo que hace es eliminar la formación en el trabajo dentro de las escuelas, ¿no? A partir de crear club. Entonces, por un lado, la problemática que nosotros hemos tenido ha sido precisamente por esta cuestión de la reforma educativa, que tiene un gran peso laboral. Es decir, cómo vamos eliminando a los maestros de base y incluyendo a maestros prácticamente en una condición de contrato sin derechos laborales, sin derecho a protestar, sin derecho a huelga. Y la otra cuestión que le abona a la problemática en Michoacán, pues es la condición corrupta de Silvano. O sea, Silvano en una condición primero camaleónico, ¿no? Porque sabemos que es del PRD, pero lo vimos votando a favor de toda esta parte de las 11 reformas estructurales de Peña Nieto, siendo él coordinador del grupo parlamentario del PRD. Y posteriormente, bueno, lo vimos aquí en el estado, donde él asume una posición de apoyo al PRI, ¿no? Entonces, esta condición ha generado que evidentemente en este momento tengamos dos problemáticas amplias. Una es un gran rezago en procesos administrativos, y la otra es también un gran rezago de adeudos económicos. Entonces, en la cuestión de adeudos económicos, como a partir del 2014 se federalizó la parte de la nómina, vamos, la nómina, Michoacán, bueno, la federación se hizo cargo de los maestros federales, pero en Michoacán tenemos cerca de 30,000 maestros estatales, y esos maestros estatales son los que han sufrido la peor crisis económica en estos últimos años. De tal manera que hoy estamos, ¿qué día es hoy? 16, y no hay ni siquiera, no se oye ni siquiera que se llamen a los pagadores para la cuestión del pago a los compañeros estatales. Y eso, si la unamos a un gran rezago en la cuestión de pago de bonos y de compensaciones que por derecho corresponden, o por ejemplo el pago fuera de
de tiempo, de la cuestión del aguinaldo o de las últimas quincenas del año, ¿no? Aunado a esto, pues hay una gran problemática en compañeros de nuevo ingreso, maestros de nuevo ingreso, que no han sido basificados, trabajan ahí con contratos temporales y que efectivamente se les paga a destiempo y se les paga cantidades mucho menores. Y así podemos ir haciendo una lista de compañeros eventuales, de compañeros jubilados, quien tienen problemáticas precisamente de adeudos hasta la fecha, ¿no? Entonces, es una cuestión que se ha vuelto insostenible y cuya responsabilidad mayor pues está en la figura de Silvano. Sí, también cabe agregar que pues este problema que se da con las plazas estatales pues fue en el gobierno de Godoy, donde se empezó a generar sin los fondos necesarios para hacer los pagos, esperando, como hizo en muchos de sus programas, de hacerlo y que la federación le respondiera, como fue la Universidad de la Ciénega, que la hizo, que recibe cantidades millonarias de apoyo, está ahí funcionando más o menos, con no mucha popularidad social, y esto también pues llevó a que pues se dieran estas plazas estatales sin tener sustento realmente económico para sostener pues una alta nómina de casi 29,000 y tantos maestros, ¿no? Sí, bueno, ya en esa parte un comentario, efectivamente por ahí en 2008, 2009 se generó una condición en la que se le dejó de mandar a Michoacán la parte de la programación detallada. La programación detallada era mandar el presupuesto de los maestros que ocupaba en ese momento el Estado. Entonces, esta parte no se generó y lo que se fue, como se fue salvando la cuestión fue precisamente con la parte de a los compañeros de nuevo ingreso irles otorgando plazas estatales. De manera natural hay plazas estatales, porque por ejemplo, yo soy de telesecundaria y telesecundaria es un sistema, un subsistema que es netamente estatal. Pero muchos compañeros de primaria, de preescolar, de secundaria obtuvieron plazas estatales y efectivamente esto hizo que se acumulara. Pero si nosotros hacemos un análisis a nivel nacional y entre la proporción de maestros que hay en Michoacán y en otros estados, es una proporción normal, incluso hay falta de maestros. El problema es que tenemos una gran cantidad de maestros estatales. Ese es el problema, y que esos maestros estatales tienen una administración de parte del Estado, es decir, el Estado tiene que responsabilizarse del pago. No es cierto esta parte de que Silvano ya entregó el sistema educativo al gobierno federal. Por constitución, de manera constitucional, él tiene que responsabilizarse de esa parte. La Constitución federal y la Constitución estatal le da esa parte o lo obliga a que atienda al sistema educativo, ¿no? Lo que hay que ver es entonces cómo se genera esta parte de darle una salida al problema que ahorita tenemos, pero que sí está muy implicado él, porque parte de lo que faltó al fin de año pues es dinero presupuestado. Entonces, ¿dónde está ese dinero presupuestado que no llega en el pago de las quincenas a los compañeros? Bueno, Silvano, al parecer, ya dio la estafeta al gobierno federal, me parece como el 27 de noviembre. 26 de noviembre. 26 de noviembre. Entonces, ¿es responsabilidad del gobierno federal o sigue de Silvano? No, como decíamos ahorita, no puede ser responsabilidad del gobierno federal. Tú no puedes entregar la parte de la educación como si fueran canicas. No puede entregar Silvano todo aquello que ya no pueda resolver. Por ejemplo, decir, bueno, ya no puedo controlar la seguridad pública, ahora le entrego yo la policía estatal a la federación. No, sigue siendo una responsabilidad de él. Solamente que políticamente a él le funcionó esta parte. ¿Por qué políticamente? En años pasados, como él traía una alianza muy amplia con Peña Nieto, entonces tenía, digamos que la puerta abierta para ir a gestionar esta parte de los recursos que por el desaseo administrativo en el Estado a él le faltaban. Entonces, en este momento, pues evidentemente no tiene la puerta abierta con Andrés Manuel López Obrador. Él buscó una estrategia de cómo abrir la cancha. Y esa cancha, pues,
fue precisamente argumentando que entregaba el sistema educativo por insostenible. Evidentemente esto no procede, ya se le dijo la Federación, no procede, porque más que el acuerdo de 1992, que fue el Acuerdo Nacional por la Modernización Educativa, firmado ahí con Salinas de Gortari siendo Zedillo el secretario de Educación, más que ese acuerdo está su obligación institucional de la administración y del control de la educación en el Estado, ¿no? Entonces, evidentemente esto de entregarle la educación pues no es una cuestión válida, ya se lo dijeron tanto la parte del legislativo como la parte también del ejecutivo. Bueno, en conclusión, es responsabilidad del gobernador, son recursos que vienen etiquetados en el cual se debió destinar hacia los maestros, no se hizo, entonces la entrega en cuestión administrativa de la responsabilidad estatal no es cierto que ahora es un problema que debe resolver la Federación. Es improcedente y finalmente, bueno, lo que sí es cierto es que en todos los estados la cuestión del sistema educativo pues es una actividad compartida en la que tiene implicación federal y tiene implicación también estatal. Hay una aportación mucho mayor de la Federación en cuestión de porcentajes de lo que se aporta, pero pues aquí la cuestión es no le aviento la educación del Estado a la Federación y a ver qué haces tú, ¿no? Aquí más bien la cuestión es buscar la parte de cómo resolver, pero bueno, el problema más grave es que Silvano ha venido generando una condición en la que promete una solución y no se ha dado. Ustedes recuerdan, hace un año estuvimos también en las vías del tren, estuvimos en varias actividades, nosotros en ese momento se planteaban 29 puntos, que si ustedes recuerdan, antes se planteaban minutas, ahora lo que nosotros planteamos no son minutas, o sea, porque una minuta es trazar, digamos que una ruta administrativa y económica para un proyecto futuro, para un año futuro, y en el caso de los 29 puntos que nosotros tenemos planteados son rezagos, son adeudos que se tienen, no son demandas para el futuro, sino es resolver lo mínimo que tenemos. Allí, en conclusión, creo que nosotros trazamos esta lucha o esta jornada de lucha con dos ejes. Uno que es la solución inmediata de la parte del rezago económico y administrativo, pero también la otra es poder trazar una estrategia que nos lleve a la estabilidad del sistema educativo en el Estado. Creo que esa parte es muy importante en este momento y nos va a generar una condición de poder, digamos, coadyuvar a lo más importante, que es la cuestión de la niñez estatal, que nosotros decimos que tiene que caminar hacia un gran desarrollo de la conciencia y esta parte del desarrollo cultural que vaya eliminando los vicios que ya comentábamos ahorita. ¿Tienes alguna noticia? Porque pues esto es un rumor que es muy fuerte, que tampoco se han hecho el pago a terceros. Esto es que si sacaste un préstamo, no se le está pagando a donde lo sacaste, porque pues la Secretaría no ha hecho sus pagos, igual con los seguros. ¿Qué nos comentas de esto? Tenemos el problema de pagos a terceros institucionales y particulares. Es decir, hay un rezago de millones de pesos en el caso del pago al ISSSTE, en lo que son las aportaciones de los trabajadores. Pero millones, o sea, de tal manera que ahorita no podemos llegar a algunos, digamos, arreglos o convenios porque existe ese rezago. Y déjenme decirle que, por ejemplo, uno de los problemas grandes que tienen los compañeros estatales, aparte de que no se les paga, es que ellos, mediante un convenio, reciben la parte de seguridad médica a partir del ISSSTE, pero jubilándose, ellos quedan desamparados. O sea, allí se acaba el convenio. Entonces, no hay en este momento un acuerdo ni para que el IMSS, ni para que el ISSSTE, ni cualquier otra institución les pueda dar seguridad a los compañeros jubilados, ¿no? Que es cuando más lo ocupan. Y la otra parte es que andan persiguiendo a los compañeros maestros, los de Caja Libertad, los de La Manzanita, o sea, compañeros que solicitaban un préstamo, que el gobierno del Estado
debió de aportar, o sea, sí, a ti sí te descuentan, en el cheque te descuentan la mensualidad o la parte quincenal que tienes que pagar, pero la secretaría no lo paga. O sea, no lo transfiere a quien debe ser. Entonces, hay compañeros que directamente pues han estado con problemáticas porque, digamos que quien presta, pues va directamente a cobrarle a quien obtuvo el beneficio, siendo que la parte institucional o el Estado es quien no está otorgando este recurso. Bien, además, pues viendo esta situación, ¿cómo cuánto crees que se lleve la solución para que regresen a las aulas, para que se deje el centro tomado y para que se les hagan los pagos, sobre todo? Mira, decíamos hace rato que, bueno, nosotros estamos divididos por regiones y ahorita la parte de la lucha, bueno, se divide, está aquí en el centro como una actividad central. Está la parte de la toma de las vías en 6 puntos, Lázaro Cárdenas, en Nueva Italia, en Uruapan, Calzoncin, en Pátzcuaro, Marabatío y en 2 puntos en La Piedad, que es otra ruta. Entonces, nosotros consideramos que no va a ser fácil, porque primero no se ha hecho un llamado a la parte de, digamos, de tener alguna entrevista ni con la parte estatal ni con la parte federal. Nosotros consideramos que de entrevistarnos con Silvano es ocioso. Es ocioso porque nosotros pues ya sabemos que nos va a contestar que ya pasó toda la estafeta a la parte federal, pero nosotros hay una condición que sí ocupamos de Silvano, y es que clarifique dónde quedaron los recursos. Es decir, a dónde se fueron esos recursos. Tiene que clarificarlo y tiene que crear él, o sea, tiene que darnos claridad de cuál es, digamos que, cuál es el fundamento administrativo que tiene cada una de estas problemáticas. Y creemos nosotros que una mesa interdisciplinaria nacional, en la que pueda estar Silvano, no, pudiera estar como para acatar aquello que se vaya resolviendo o para obligarlo a que resuelva, pero una mesa nacional pudiera generar una condición de solución. Esta mesa todavía no se ha dado, se está calentando la olla express porque, miren, la cuestión de las vías que ha sido luego criticada y que entre nosotros mismos de manera interna causa polémica, tiene una condición primero de baja afectación a la ciudadanía, porque no ni tapas la carretera, ni está destruyendo el tráfico en el centro, etc. Y la otra es que atacas a una empresa transnacional que comienza a generar presión sobre el gobierno estatal y federal. Ya hay digamos que hay un primer comunicado allí donde se dice que la parte de la toma afecta a un 60% de la salida de las mercancías de Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces nosotros consideramos que si no hay un acercamiento de manera voluntaria, pues va a haber un acercamiento creado precisamente por la presión que va a ejercer Kansas City para la parte de buscar una solución. Porque el grado de mercancías que se comienza a acumular, pues ahí es grande. Entonces, pudiéramos nosotros pasar, a lo mejor esta semana, pero no creo que pase de los primeros días de la próxima, donde comience a haber un acercamiento para buscar la solución. Bueno, agradecemos la presencia, maestro, y pues ojalá que el gobernador tenga bien de aclarar todas estas cosas acerca de la responsabilidad de la federación o responsabilidad del Estado. Obviamente que aquí, como lo refieres, es responsabilidad del gobernador. Por último, vamos a nuestra sección, que es Olas de la Red. Ecos de la Red. Vamos con producción. Okay. Poesía titulada Todo desempeña un fracaso. México estuvo dormido, al parecer despertó. Hoy se encuentra carcomido, la corrupción lo mordió. Jueces y magistrados no tienen a un llenadero. Senador y diputado mordisqueó al México entero.
¿Dónde está la austeridad? Se da la vida de reyes, superior a la autoridad. Quieren ganar esos bueyes. Si los pozos petroleros y Reserva Nacional hoy son de los extranjeros, también la paraestatal. Devaluaron la moneda para nosotros joder. Llevaron toda la quiebra esa mafia del poder. Otros sin tener acciones, periodistas, noticieros, se arrastran, son lambiscones, los llamados chayoteros. Se los cargó la patada, ya empezaron a cantar la delincuencia organizada del cártel Chapo Guzmán, en la corte involucrada. ¿Qué dicen ahora sus fans? Fraudes, bancos, electricidad, el aeropuerto de Texcoco, negocio en complicidad, politinarcos son socios. Lo que sí les aseguro, despertó en México entero. El robo de hidrocarburos, morirán guachicoleros. Ahora se andan amparando, sin encontrar buen pretexto. Van al Congreso llorando que aumenten el presupuesto. México quedó en la ruina, juntos haremos historia. Lo que el PRIAM si queda muina, muy pronto vendrá la gloria. A activar la economía, la dejaron en quebranto. No estará ya en agonía, le apuesto, me canso ganso. Gracias. Ahora sí hay quienes están haciendo lo que quieren en este momento de confusión. Y vean, aquí están llenando los tambos, podemos ver el color, y aquí ya lo están llenando así en plena calle. Y todavía sonríe y, oiga, no se le hace falta pues vaya, un abuso el estar comprando en la calle a los guachicoleros, que pues por eso estamos viviendo todo este caos actualmente, y veo que viene acompañada de los niños, y pues no, eso es lo que le está enseñando a sus pequeños. No, ¿cómo crees? Suavitel, fabuloso, es lo que estoy comprando, nada de gasolinazo aquí, puro Suavitel, fabuloso, cloro. ¿Cómo crees que lo van a andar comprando los guachicoleros? ¿Suavitel? No. Ah, ¿no es gasolina? No. ¿Y ese no es, esa ropa no es premio? No. ¿No? ¿Qué es? Son aromatizantes, pinos. ¿Aromatizante? Ah, caray. Ay, sí es cierto, es cloro. Perdón. No, una disculpa, señorita. Una disculpa, señora. Una disculpa, perdón. Bueno, seguiremos buscando alguna irregularidad. Bueno, queridos amables televidentes,
ahora nuestra sección de Ecos de la Red. Análisis y comentarios del comportamiento en redes sociales. A ver, producción. Vemos aquí este meme: Televisa traicionó a México, difundió información falsa al decir que Pemex estaba en quiebra para privatizar nuestros hidrocarburos. Fermín, ¿qué puedes decir a esto? Bueno, a lo mejor yo no quiero emitir un juicio al respecto, pero pues sí es grave. Lo más fácil es tener a alguien que se encargue de manejar las masas, y los medios de comunicación son los elementos adecuados para manejar masas. Afortunadamente, pues tenemos opciones alternativas como esta en la que estamos, que permite poco a poco ir desenmascarando las mentiras, las falsedades. Y pues hasta hace unos 5 o 10 años, pues lo que dijera la televisión en cualquier medio de comunicación era ley, y si te decían está en quiebra, está en quiebra. Si te dicen se acabó, se acabó. Qué bueno que acaba bien. Efectivamente, fíjate que hago hincapié. El 1 de julio, el comportamiento de la gente marcó un antes y un después. El mensaje de la población al vertirse contra todo, porque la población se volcó a las urnas para elegir un proyecto, ¿sí? Contra toda adversidad. Tenían todos los medios de comunicación en contra, las mentiras, la guerra sucia. El mensaje de la ciudadanía, y que deben entender muy bien, o parece ser que no lo quieren entender, ni los partidos políticos, ni los medios masivos de comunicación. Anteriormente, y siguen haciéndolo, siguen en lo mismo. La forma en cómo se maneja la información es en una forma tendenciosa, pero aparte, Fermín, quiero comentarte que el que está detrás del micrófono impone su verdad. Para él, mi verdad es esta, ¿sí? Y que muchas veces está alejada de toda realidad. Es una forma tendenciosa y que obedece a intereses, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que todo eso fue rebasado, y se dice por ahí que las redes sociales están sepultando a las televisoras y a los medios tradicionales. Basta ver las reproducciones que tiene el canal de YouTube de las conferencias mañaneras de López Obrador, y las reproducciones que tienen los videos de Carlos Loret de Mola, por ejemplo. Claro, es evidente, y de ahí que quieran exigir que pare Andrés Manuel. Que pague el chayote que están acostumbrados. Falta de rating. Vamos a ver la siguiente. Ahí, huelga de hambre, todo mi apoyo para los maestros estatales de Michoacán. Exijo a Andrés Manuel que les pague todo lo que yo les debo, o seguiré en huelga. Oye, el cinismo de de invitar o de participar en las marchas de los maestros, este señor. Sí, no, de hecho, posterior a que estuvo en México con esta parte de la entrega de la educación, él propuso que se iba a ir en marcha a la Ciudad de México. Incluso sí intentaron ahí jalar a los institucionales y también a sus empleados, y bueno, que iba a ser una huelga de hambre. Yo creo que fuera de esa parte, la demanda mayor a nivel estatal de la ciudadanía y de los maestros es que Silvano renuncie. Así es, además nos debe como 2 o 3 huelgas de hambre que no nos ha cumplido, porque se le ve bastante cachetoncito, y también 2 o 3 caminatas a México que no nos ha cumplido, y menos les ha cumplido a los maestros estatales con su pago. El que sigue: apoyemos a nuestro ejército mexicano, están luchando contra toda corrupción de los huachicoleros. Yo creo que ya basta ya, ¿no? De que a pesar de todo, el ejército mexicano gozaba de la simpatía, ¿sí? Como una institución en la cual es seria y honesta. Es el concepto que tiene la ciudadanía.
Pero anteriormente pues, estaban dedicados a otras labores, ¿no? Protegiendo y tapando a los huachicoleros, tapando a los corruptos, ¿sí? Haciendo otras labores en el cual estaban precisamente dando la espalda a los ciudadanos y más que todo interviniendo en ciertas cosas en el cual estaban la represión ante la protesta social. De hecho que ahora los partidos de oposición en forma pues, contradictoria ahora se están oponiendo a una ley, ¿sí? En el cual hay participación. Bueno, ya se aprobó la Guardia Nacional, ¿sí? Imagínate, se aprobó con los que votaron a favor fue Morena y el PRI. El beneplácito del PRI. El beneplácito del PRI. Y en contra el PAN, bueno, se abstuvo el PAN y Movimiento Ciudadano y con votos en contra del PRD, el partido de la izquierda. ¿Sí? Bueno, pues dice que sí, son amigos entre huachicoleros y los del partido tricolor. Pues se sabe muchas triquiñuelas, cada vez más se está sabiendo, está destapando ese gran cochinero en el cual, pues, al haber estado en los órganos de gobierno y haber permitido el crecimiento del robo de hidrocarburos, pues por supuesto que no queda la menor duda que alguna relación debe haber entre ellos. No sabemos de qué tipo, pero alguna relación hay entre ellos. Sí, de hecho que Romero de Champs, estando en Argentina, por ahí al parecer sigue teniendo el control de sus incondicionales, que son los que están haciendo el sabotaje, ¿no? Fíjese que esta parte de la estrategia en contra del huachicoleo sorprende, porque muchos pensaron que Andrés Manuel iba a ir a perseguir a las gentes que estaban en las carreteras vendiendo sus bidones con gasolina, ¿no? Y entonces la estrategia parte precisamente de tratar de exterminar la corrupción que se genera al interior del mismo Pemex, de la parte de las refinerías, de las estaciones de distribución, y que evidentemente lo que aparece aquí es grandes políticos metidos en esta parte de la corrupción, el mismo ejército. ¿El general? Sí, hasta los generales, ¿no? Entonces, el que era jefe de seguridad de Enrique Peña Nieto. Aparecen ahí, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, la parte, por ejemplo, de Puebla, ¿no? Puebla, donde si nosotros analizamos toda la cuestión de los políticos, pues giran alrededor del huachicoleo, entonces pues sí sorprende un poco a la ciudadanía. Pero lo que aquí hay que hacer hincapié en que la ordeña o los huachicoleros menores era la pantalla, era como decir, estamos persiguiendo el huachicoleo, estamos combatiendo el huachicoleo como una forma de justificar ante los ciudadanos que estaban trabajando y estaban combatiendo, que eran lo mínimo, es el 20% del robo del huachicol, las ordeñas, mientras el 80% y más, las 600 pipas diarias, pues era directamente desde lo más profundo de Pemex. Y hay una primera recaudación de recursos ahí, ¿no? O sea, esa parte que se estaba perdiendo a partir de la cuestión de todo el robo de la gasolina, pues se habla ya de una entrada de un nuevo recurso que antes la federación no tenía. Y los de oposición decían, ¿de dónde va a sacar dinero Andrés Manuel? Para hacer todas las cosas y lo que falta. Y lo que falta. Esto fue tendencia. A ver, Enrique. Sí, pues tenemos el reto de 10 Years Challenge que se está dando en el Face, que pues se trata de que pongamos la foto de cómo estábamos hace 10 años, cómo estamos ahora. Y pues esto también ha impactado socialmente, porque estamos viendo cuánto pagábamos en el 2009 por un litro de gasolina magna, $7.95, inusitado, y ahora pagamos más del 100% de lo que se pagaba, muchos de ellos de los impuestos especiales que se nos cargaron durante los gobiernos
de los últimos, sobre todo de Peña Nieto, y pues ahora estamos pagando alrededor de 18.95 por litro, y si vemos también el diésel, pues era la opción más barata que se tenía porque había un apoyo hacia la agricultura, y pues ahora vemos que pues está más caro que las gasolinas. Oye, pero la Magna estuvo a 20, ¿no? Aquí en Morelia, Sí. ¿no? No, incluso en Zamora, en Jiquilpan, llegó a estar hasta 22, 23 pesos. Sí, en otros estados está mucho más alto. Lo que aquí tenemos que resaltar también es que cómo es posible de que muchas gasolineras ni siquiera estaban registradas ante Pemex. Estaban recibiendo del huachicol, ¿sí? Y además, ahora, estaban comprando el huachicol, pero nosotros seguíamos pagando los impuestos. Hacienda. O sea que también se quedaban los impuestos. Sí. Hoy lanzó el presidente la pregunta que ¿qué pasó con aquellos que tienen permisos de importación? Y parece que hay silencio al respecto de todo esto. Oye, ¿qué pasó? ¿De dónde? O sea, ¿importaban o no importaban? No, tienen el permiso, pero no lo han ejercido. No lo han ejercido. Son cosas, ¿no? Bueno, dice, si yo Cuauhtémoc, ¿sí? Si yo aguanté que me quemaran las patas y no entregué el tesoro, ustedes no se doblen por un pinche litro de gasolina. Acaben con la corrupción, cabrones. A ver, maestro. No, pues miren, de entrada, yo creo que ha causado gran polémica el asunto porque efectivamente, la única manera de evitar de tajo la cuestión de el robo de la gasolina pues era cerrándole la llave, ¿no? Y esto pues ha generado la cuestión de precisamente la inconformidad porque hay un desabasto. Y sobre todo en Morelia, porque si tú vas a los pueblos más cercanos tienes más facilidad de poder comprar gasolina, ¿no? Entonces, pero finalmente creo que el pueblo está entendiendo la estrategia, ¿no? Y creo que parte de esto es ese asunto, ¿no? Porque varias entrevistas, inclusive tratando de crear ahí la polémica, dice la gente, pues le aguantamos y va a haber un proceso posterior en el que evidentemente esta cuestión del robo pueda minimizarse. Aquí el problema que yo le veo en Morelia grave es esta parte que se habla de manera seria de hasta el 60% de huachicol. Entonces tiene una condición de que hay gasolineras que no han podido traer o meter una pipa. O sea, están cerradas desde que comenzó esta bronca. Entonces yo creo que la cuestión también a nivel local va a ir más allá. Hay un empresario que tiene cerca de 90 o 100 gasolineras aquí en Morelia, pues le tendrá que llegar también el rozón ahí. Sí, y aquí es muy importante hacer mención de que, a diferencia de lo tendencioso del manejo de la información a nivel de las televisoras nacionales y de algunos periodistas que sacan y dicen hay un desabasto, hay un descontento social, y yo he preguntado a la gente y a mis vecinos incluso, que los veo caminando y lo hacen con gusto, lo hacen con mucho gusto. La gente, fíjate que es una oportunidad, hablando de oportunidades, es una oportunidad incluso de cambiar tus hábitos. La gente está agarrando la bicicleta, está caminando, pero no se percibe ese descontento social porque lo están haciendo organización colectiva. Así vemos es. Nosotros a personas que no son empleados de las gasolineras ahí haciendo el control de las filas de quienes están con los bidones y pasando los carros. O sea, hay un proceso ahí de organización y donde se comienzan a ver aquellas personas que a pesar del problema pues siguen siendo gandallas y quieren pasarse la fila o quieren, no sé, hay fotografías, ¿no? Hasta de gente llenando un motoplaza. Entonces cosas como ese tipo. Sí, pero la mayoría de la gente no se queja, sí, claro que sí hay cierta incomodidad, hay cierta incertidumbre, pero la mayoría lo está haciendo con gusto porque ya quieren que se acabe la corrupción, ¿no?
Sí, además ha generado otras conductas sociales inesperadas, ¿no? Como que en muchos lugares donde la gente se amontonaba para esperar la combi o el camión, no falta el que llegue y dice, vamos a formarnos, y todos se forman, ¿no? Para tener más orden en este transporte, que sí hemos visto que el transporte público, que de por sí era insuficiente en nuestra ciudad, y pregúntele a Salomón cómo le van con el transporte, pues se ha visto saturado, pues, este servicio que se ofrece. Servicio público. Fermín. Bueno, pues aquí un mensaje directo de la cabeza, pero esta imagen tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de las instituciones. O sea, si las instituciones actualmente estuvieran en el marco de la legalidad y la rectitud sobre todo, por supuesto que probablemente perdería el registro del partido. Sí, bueno, si las instituciones están un poquito dañadas por dentro, pues esto no va a pasar. Sin embargo, es el ideario colectivo, ¿no? Esto es lo que la red está buscando, es lo que la red se van a reinventar, así como se está reinventando la sociedad ahorita, también se van a reinventar. Y pues bueno, en todo esto, pues no olvidemos que hay una máxima que dice que hagamos de la adversidad una oportunidad, y entonces eso es lo que tenemos que trabajar como sociedad y lo que está haciendo la sociedad ahorita alrededor. Y claro, también estos del partido van a ser, de esta adversidad van a ser una oportunidad para camaleonar y para mutar hacia otro Pero lugar. fíjate que no lo han entendido y quieren sorprender al ciudadano diciendo que pues ya pagaron todo y ya se regeneraron, ya quieren otra nueva oportunidad, ¿no? Sí, estuvo... ¿te acuerdan de lo que pasó con los amigos de Fox hace ya algunos años? Sí, finalmente quedó en... Que Lino Corrodi quedó... ¿no? Entonces ya no se supo más. Yo aquí quiero hacer un comentario. Esta parte es, yo creo, que la más complicada que va a tener este nuevo gobierno. Generalmente cuando nosotros escuchamos que comienza a haber violencia, es porque hay un movimiento de grupos. Cuando hay calma, pues no es que ya se hayan acabado, sino que ya tranquilizaron las plazas. Entonces, esta bronca es un cáncer en todo el país. En Michoacán platicamos hace rato de cómo influyeron estos grupos en la cuestión de la política. Acabo de estar en Nayarit. En Nayarit pasó por un proceso donde cártel Nueva Generación pues tomó posesión de todo el estado, después ahí de la salida del último gobernador. Entonces creo que va a ser una de las cuestiones que va a causar más conflicto para poderlo combatir. Porque no es una cuestión solamente, uno piensa que es una cuestión solamente del delincuente, pero por ejemplo nosotros que estamos trabajando en alguna comunidad, pues nos encontramos que a las kermeses, pues, sin que nos pidan permiso, pues estas gentes son los que llegan a la parte de cuidar o de mantener ahí el control, ¿no? Actúan precisamente en la pérdida de esta parte de las instituciones, entonces ellos comienzan a actuar como la parte de la justicia. Como el eje rector. Sí, a erradicar, por ejemplo, al cacique que ponía su cerca 2-3 metros más adelante, a eliminar a la gente con armas, o sea, una serie de cosas que lo legitima ante las comunidades y pareciera que es bueno. Y el otro lado, la otra parte es que mucha gente de la que está allí pues tiene su familia, tiene los primos, tiene los hermanos, tiene la mujer, entonces llega el ejército y está muy difícil que lo denuncien, ¿no? Entonces sí es una cuestión difícil, están precisamente, digamos que atrincherados en la parte donde socialmente no causan daños, es decir, en las partes más marginales, pero la forma de cómo ellos sostenerse económicamente, pues están en las zonas económicamente mucho más fructíferas, ¿no? Por ejemplo, la parte aguacatera o todas las zonas, y pues, el modus operandi es muy complicado de erradicar. A diferencia, a lo mejor, de los cárteles anteriores que la manera de operar era precisamente el movimiento de grandes cantidades de droga. Bueno, ¿tenemos algo más? Bueno, amables televidentes, agradeciendo una vez más el favor de su atención, nos despedimos con esto, esperando que todo lo aquí vertido sirva para normar sean elementos de juicios para que usted pueda normar su propio criterio. Estamos en un estado en el cual es un nuevo panorama, es una nueva oportunidad y el cambio empieza por cada uno de nosotros. Agradecemos su
su teleaudiencia y los esperamos mañana en el noticiero de las 9 de la mañana con nuestro conductor Enrique Santana Soto, y el próximo viernes nuestro programa Médico al Día, donde presentaremos un tema muy importantísimo acerca del cáncer de piel, la prevención y formas de tratamiento. Y no se olvide el domingo nuestro programa de Valores y Familia con nuestro querido amigo Francisco Contreras Arriola. Nos despedimos de ustedes y los esperamos mañana a las 9 de la mañana. Además de esperar sus comentarios. También, gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.